Cuando una persona va a dejar un mensaje escrito, en alguna manera, se concentra en lo más importante, se centra también en el efecto que va a producir aquel mensaje para los receptores, y tal es el caso de la experiencia del apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios. Durante este trimestre vamos a estudiar el libro o la carta a los Efesios. Vamos a ver en forma general cómo seguir a Jesús en momentos difíciles. Por lo tanto, será de mucha utilidad para cada uno de nosotros que vivimos en este tiempo y también para cada uno de los que tenemos dificultades en el caminar diario de nuestra vida cristiana. Bienvenido, bienvenida a este momento de estudio de las Sagradas Escrituras. Vamos a estudiar el libro de Efesios. Axiomas. Más allá de la evidencia. Queridos amigos, estamos iniciando una nueva serie de estudios. Esta vez estamos estudiando el libro de Efesios, un libro muy importante. A medida que vamos leyendo, vamos a ir descubriendo la riqueza en este libro de las Sagradas Escrituras. Este es un material preparado por Ediciones Nuevo Tiempo. Ustedes lo pueden adquirir en alguna de las librerías de Servicio de Publicaciones Adventistas. Quiero agradecer a quienes están con nosotros en esta oportunidad. Gracias, Jorge Daza, está aquí con nosotros. Bienvenido. Un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias, pues un privilegio poder compartir en la palabra de Dios con tan grato público y audiencia. Un saludo muy cordial, que el Señor siempre los guarde y los bendiga. Está también acá Emanuel Montaño, ambos son pastores acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Bienvenido, Emanuel. Por favor, luego de tu saludo, guíanos en una breve oración. Muchas gracias, pastor. Qué gusto compartir con el público este momento muy especial que va a ser el libro de Efesios. Bueno, hoy vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre Dios, gracias por estos momentos. Pedimos tu presencia para que tú, Señor, estés con nosotros. Al hablar de ti, tú, Señor, nos guíes. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos de la epístola a los Efesios, normalmente nosotros asumimos que fue Pablo quien escribió, inclusive dentro de los textos en la Biblia, ya en los subtítulos, contiene aquello. ¿Tenemos alguna evidencia adicional? ¿Hay alguna otra opción de que otro autor pudo haber escrito Efesios? ¿Qué podemos decir antes de entrar al libro mismo de Efesios? Bueno, hay muchos eruditos que afirman que Pablo no es el autor de Efesios, pero podemos encontrar como buenos lectores de la Biblia que hay evidencias internas y externas que dan evidencia de estos. Y se encuentra en el primer versículo de Efesios. Si nosotros vamos al libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 1, nosotros vamos a encontrar allí pues que hay una evidencia muy, muy marcada al principio. Pablo dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Una evidencia interna que sostiene que Pablo es el autor. Vamos a encontrar también las características de la manera como Pablo escribe, van a coincidir con el tenor de la carta. También vamos a encontrar evidencias externas, especialmente cuando en los primeros siglos los cristianos, los padres de la iglesia, asumían que Pablo, en su mayoría, ¿no?, que Pablo era el autor de este libro. Así que entendiendo que Pablo es el autor de la carta a los Efesios, que se escribe probablemente por el año 62 después de Cristo, en la prisión romana, vamos a ir analizando un poquito este libro. Estamos empezando, el título de la lección o el folleto lo presenta, ¿no?, como Efesios, pero orientaciones de cómo vivir o seguir a Cristo en momentos de crisis. Vamos a encontrarnos que Pablo escribe a un grupo específico de una iglesia que se encontraba en una ciudad, en periodos de persecución,
Pablo estaba prisionero, eran situaciones muy difíciles y muchas veces también algo parecido pasa en la vida de una persona, está en una crisis y cómo poder seguir a Jesús en esos momentos de crisis o de dificultad. ¿Cómo era la ciudad de Éfeso para dar un poquito el contexto, en qué ambiente se desarrolló esta iglesia? Éfeso era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, con una población de unos 250.000 habitantes. Era la capital de una de las provincias más ricas del imperio, la provincia de Asia, que abarca gran parte de la que hoy se conoce como Asia Menor. Además de la característica de ser una ciudad bastante privilegiada por el puerto marítimo, el comercio que existía, también tenía una característica particular que tiene que ver con la parte religiosa o espiritual, podemos decir, de Éfeso. Así es, tenemos ahí a una principal deidad que es Artemisa, ¿no? Conocida también como Diana, y algo que se destaca es el templo, justamente, conocido como uno de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hay una descripción interesante que el folleto presenta con todas las características, no solamente su magnificencia, sino la riqueza que tenía este templo, y allí comienza una obra de evangelización a través del apóstol Pablo. Él va a ir por lo menos 3 veces a Éfeso, pero el impacto que produce el evangelio ahí inclusive va a trastornar un poco la cultura, las costumbres en ese lugar. Contemos un poquito a nuestros oyentes qué es lo que sucedió cuando Pablo comienza a predicar en Éfeso. El impacto que tuvo la predicación de Pablo, pues lo podemos ver en un texto, ¿no? Hechos capítulo 19, versículo 19, después de esta predicación hay una decisión que toma el pueblo. Dice que ellos, muchos de ellos, de los que habían practicado la magia anteriormente, toda esta clase de idolatría, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, ¿no? Versículo 19, ¿no? Hechos 19, 19. Exactamente. El precio ascendería actualmente a unos $4 millones. $4 millones que ellos desprecian porque ahora conocen la verdad, ¿no? Esa verdad que ahora los liberaba de todas las prácticas pecaminosas que estaban teniendo, de adoración falsa. Obviamente esto era un impacto muy fuerte desde la perspectiva económica, ¿no? Allí no era conveniente para los pobladores ni los que hacían negocio con la religión, ¿no? Estuve leyendo un poquito acerca de cuán avanzado, entre comillas, estaba el tema de la adivinación, del espiritismo, literatura en Éfeso, y se ve que había abundante material en relación a todo lo que tenía que ver con este elemento. Por eso es que encontramos seguramente centenas de libros, y los costos seguramente eran altos, porque si calculamos esos valores, por ejemplo, ¿no? En libros, no eran libros de difusión común, eran libros especializados con costos altos. Por lo tanto, la gente le daba mucha importancia a aquello. Ahora me sorprende cómo la predicación de Pablo llegó tan directamente al corazón de las personas para hacer tomar estas decisiones. ¿Qué nos dice esto del poder del Evangelio, Emanuel? Yo creo, pastor, es bueno ratificar que cuando Pablo predica, él prácticamente llega con esa fuerza de que Jesucristo es la base principal. En otras palabras, en su segundo viaje, es decir, cuando vuelve por segunda vez y les predica y hace este complot, es porque ellos, al conocer de Jesús, se dan cuenta que no pueden mezclar lo uno con lo otro. Como ellos tenían este pensamiento de divinidades, pensaban que Jesús tenía que estar ahí, entre ellos. Cuando Pablo les habla de que ellos deberían cambiar de vida, ahí es donde él les dice, tienen que solamente adorar a Jesús, no tener otros dioses. Y ahí es cuando llegó a sus corazones y ellos automáticamente, entonces, ¿qué estamos haciendo?
No es posible que nosotros adoremos a otros dioses teniendo a Jesucristo. Y ahí es cuando empieza ese complot. Empiezan a quemar. El poder de Jesús transforma las vidas, así como transformó la manera de pensar de ellos y les llevó a tomar acciones directas, en este caso desechar, ni siquiera vender los libros, porque sabían que el vender o el entregar a otro estaba llevando también un mensaje errado a las personas en el camino de la adivinación, de todo aquello que tenía que ver con el espiritismo. Ellos deciden aún perder, diríamos, un monto de dinero muy alto con tal de seguir ahora la verdad, ¿no? Y esto creo que nos enseña también que algunas veces cuando nos encontramos con Jesús vamos a dejar algunas cosas, vamos a perder, entre comillas, algunas cosas porque hemos encontrado, como Jesús diría, la perla de gran precio. Hay que destacar que estos creyentes dejan todo esto de manera voluntaria, ¿no? No es la persuasión de un líder por tratar de derrotar una cultura, porque obviamente la quema de libros se ha caracterizado a lo largo de la historia por una especie de ataque a la cultura y las filosofías y patrimonio, exactamente, que no es nada bueno, pero esta es una acción voluntaria del pueblo, que en ese momento es persuadido a tener esta pérdida para una ganancia, ¿no? Queridos amigos, esta historia está en el libro de Hechos, el capítulo 19. Ustedes pueden ver el impacto del Evangelio en el pueblo o en la ciudad de Éfeso, y vamos a recién ahora comenzar a leer los textos del libro de Efesios, y sin duda alguna va a ser de mucha utilidad para nuestra experiencia cristiana. Ya retornamos con Axiomas. Hechos capítulo 19 describe el efecto del Evangelio en la vida de muchas personas. Ya vimos en el anterior bloque cómo personas que estaban dedicadas a la adivinación, a la hechicería, al espiritismo, se deshicieron de libros, quemaron y dando evidencia de que el Evangelio había transformado sus vidas. Pero ocurre otro incidente ahí en el mismo capítulo. ¿Quién de ustedes puede comentarnos brevemente lo que sucedió? Porque aun cuando el Evangelio va creciendo, el enemigo también va poniendo trabas. En Hechos capítulo 19, versos 27 dice lo siguiente: solo hay peligro de que este negocio se desacredite en perjuicio nuestro, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea desestimado y su majestad empiece a derrumbarse, a quien toda Asia y el mundo honra. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban: grande es diosa Diana de los Efesios. Prácticamente ahí habían intereses. Si nosotros podemos ver, el interés más grande era económico, porque la diosa Diana, como era una divinidad, atraía gente y atraía dinero. Y ahí prácticamente los que trabajaban en ese oficio directamente decían: no, estamos perdiendo dinero. Pablo nos está haciendo un peligro. Tenemos que poner fin a esto. Y ahí es donde empieza ese gran complot que empieza a hacer el pueblo, insinuado más que todo por los plateros de esa época. Bien, cuando el Evangelio afecta a algunos intereses, el enemigo también comienza muchas veces a atacar, ¿no?, contra la evangelización en este caso, y la historia nos cuenta ahí este incidente bastante violento en cierto modo, tratando de impedir la predicación. ¿Qué nos puede enseñar esto en relación a la misión que tiene la iglesia en este mundo? Es interesante cómo la iglesia cambia totalmente la estructura económica que en nuestra mente es tan habitual. Nosotros estamos acostumbrados a vivir, ¿verdad?, trabajar, esforzarnos por tener un sustento económico, y ese sustento económico pueda sustentar nuestra vida. Entonces allí podemos seguir trabajando y se convierte en un círculo, y está la economía, el trabajo, la vida, pero el cristiano, ¿verdad?, movido por una fuerza mayor, aprende que el sustento mayor y la confianza y la fe puede estar en el Señor, quien provee absolutamente todo. Así que el perder cualquier riqueza se hace efímero para el que realmente cree y confía en Dios, ¿no?
busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Yo he visto en experiencias prácticas personas que se dedicaban al comercio de bebidas alcohólicas, digamos, o algunos sustancias como cigarrillo y otras cosas. Cuando encuentran la palabra de Dios, se ven ante la situación. Algunos por ahí tienen cierta incertidumbre, ¿qué hacer ahora? Pero cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de las personas, saben que eso ya no va más, tiene que haber un cambio. Aparentemente están perdiendo un negocio, pero Dios les abre las puertas y vienen bendiciones también, ¿no? Tal vez, pastor, añadiendo a ello, cómo es el enemigo que hoy en día también está afectando a las personas. Y no solamente afectando, amenazándolos. Por el caso, si ellos, por ejemplo, están en un trabajo, por ejemplo, que tienen que guardar el sábado, le dicen, no, tú no vas a trabajar en sábado. Si no trabajas, no comes. Entonces, Satanás busca métodos para que el ser humano no busque a Dios. Eso es lo interesante y va a seguir haciendo. Puede ser cultura, trabajo u otros métodos. La idea es que no le busquemos a Dios y no le seamos fiel. Es así. Ahora, cuando nosotros analizamos la carta de Efesios, tiene una estructura interesante, ¿no? No tenemos mucho tiempo para ver todo porque vamos a ir lección a lección analizando, pero tal vez de manera general, Jorge, si nos puedes mostrar un poquito cómo está estructurada esta carta. Hay una estructura especial basada en 4 imágenes que va a mostrar el autor a lo largo de esta carta, ¿no? Argumentando cada una de estas imágenes, porque las 4 luego tienen un foco principal. La primera imagen es la imagen de la iglesia como un cuerpo, porque es el cuerpo de Cristo que se sujeta y debe estar siempre unido. La imagen también de la iglesia como un edificio, como una edificación que se va formando poco a poco. La imagen de la iglesia como una esposa, la esposa de el amado Salvador. Y también la iglesia también como un ejército que ahora emprende esta guerra espiritual, ¿no? Que no es contra ninguna potestad humana, sino contra potestades espirituales que van en contra de todas las verdades que se están predicando, la verdad que está predicando Pablo. Pero todo tiene que ver con Cristo, ¿no? Todo tiene que ver con Cristo. La unidad en Cristo, la esposa de Cristo, el ejército de Cristo. Así que la carta finalmente llega a ser cristocéntrica. Estas imágenes son tan claras para mostrarnos la dependencia de la iglesia con Cristo. Dentro de la estructura, además de él hacer un saludo, él va a describir la situación que está viviendo la iglesia de Éfeso. Luego va a intentar de todas las formas pedir que la iglesia se mantenga unida. Va a recordarle su misión también y la presencia de Jesús permanentemente dentro de la iglesia. Entonces creo que esta carta es una carta corta, solamente son 6 capítulos, es una oportunidad de que nosotros la leamos una y otra vez. Se aplica bastante a la experiencia de la iglesia local y también a nuestra experiencia personal. Entonces leamos esta carta como si fuera una carta escrita por Dios a través de Pablo para nosotros personalmente. Volviendo al tema del contexto, en Éfeso, en realidad no solamente en Éfeso, sino los cristianos en ese periodo, hablando de la sexta década, años 60 y algo, después de Cristo, estaban en periodo de persecución. Uno de los líderes que había sido llamado por Dios para predicar a los gentiles, Pablo, estaba preso en Roma. Esas circunstancias llevaban probablemente a una iglesia a comenzar a preguntarse, ¿no? ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuándo Dios va a actuar? Y Pablo comienza a darles mensajes bien específicos para darle la certeza de Dios allí con su iglesia. No sé si ustedes quieren comentar algo más. Esta es una lección más introductoria. Más adelante vamos a ir lección a lección analizando cada parte del tema, pero el centro siempre va a ser Jesús dentro de este libro. Emanuel. Tal vez Pablo, al escribir la carta a Efesios, prácticamente yo puedo determinar en 2 áreas, ¿no? El capítulo 1 hasta el capítulo 3 habla y presenta a Jesucristo en todos los parámetros que uno tiene que conocerlo. En otras palabras nos dice, así es Jesús y nosotros debemos conocerlo tal como Él es. Y del capítulo 4 hasta el capítulo 6 habla prácticamente de que nosotros debemos afianzar nuestra fe, tener esa fuerza de voluntad de no apartarnos, porque Pablo nos exhorta diciendo, no se aparten, sigan, porque este es el camino correcto, Jesucristo.
Muy bien, así que queridos amigos, el libro de Efesios será un libro que estaremos estudiando durante este trimestre y va a ser una oportunidad para que nosotros también analicemos el propósito de nuestra iglesia local, el propósito nuestro en relación a Jesús y en relación al cumplimiento de la misión. Vamos a una pausa final y volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Pablo y los Efesios, ese es el tema de hoy. Yo quiero leer un versículo en Efesios capítulo 1, versículo 10, dice de reunir todas las cosas en Cristo como un propósito, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que los que están en los cielos como los que están en la tierra. El propósito de esta carta es mostrar a la iglesia que debe mantenerse unida, enfocada en su misión, centrada en Cristo, el mismo propósito que tiene para la iglesia actual, nuestro Señor. Gracias, Emanuel, por estar con nosotros en esta oportunidad. Por favor, danos algunas palabras de conclusión. Muy bien, estudiar a Pablo por medio de la carta a Efesios es algo muy importante. Nosotros debemos tener mucho cuidado de no apartarnos pese a las pruebas que estemos pasando. Nosotros tenemos que mantenernos firmes porque esa es la única forma de llegar a la meta final. Así que mi forma de decirles es que sigamos juntos, que estamos en la misma lucha para seguir a Jesucristo. Gracias también, Jorge, por estar acá con nosotros en esta oportunidad y algunas palabras tuyas. Muchas gracias por la invitación, siempre un privilegio. Y pues a nuestro público, que el Señor siempre los bendiga, los guarde. La forma de mantenernos unidos todos es ser guiados por el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, quien derramará también sus frutos, uno de los temas principales en esta carta. Al igual que la iglesia de Éfeso, la iglesia actual también está compuesta por diferentes personas que proceden de diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes clases sociales, pero finalmente conforman el cuerpo de Cristo. Queridos amigos, Dios nos da el privilegio de ser el cuerpo de Cristo y a través del estudio de estas lecciones vamos a ir profundizando más el amor y el poder de Jesús en favor de su iglesia. Dios te bendiga en esta jornada.